a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo interesante. Tal vez pueda ser un poco triste o taciturno más que triste. Pueda ser algo que de alguna u otra manera nos haga pensar, que no está nada mal, pero que sin lugar a dudas a lo mejor puede suscitar algo de neblina, vamos a decirlo así, por buscar un término. Bien, el vídeo de hoy, el principio omega no es fácil. Lo he titulado así a propósito de ¿qué? Pues a propósito de un mensaje de los muchos que me llegan en un vídeo que vi el otro día que vais a ver en vuestras pantallas, y es este. Como veis, ahí aparezco yo desde hace mucho tiempo y Pirata de la Línea me dice, yo ahí en el principio omega hablaba de cosas que me resultan interesantes. En principio omega, Mundo Azul, yo os explicaba un poco acerca de, bueno, qué es el principio omega, cómo hacerlo y en definitiva cuál era mi opinión. Y Pirata de la Línea me pone esto: la voluntad del Padre, entre comillas, ¿no? Yo quisiera que el Padre te enviase como a mí un hijo con autismo y que cada vez que estuvieses en un lugar público vieses cómo se ríen de tu hijo. Entonces tu concepto del principio omega sería muy distinto. Deja de decir chorradas y haz un ejercicio de introspección y después opta por una actitud autolítica, que supongo que sería autocrítica. Pero bueno, esto es lo que me puso Pirata de la Línea. Yo siempre os digo lo mismo. Este comentario concretamente no lo he borrado porque al principio ha empezado muy bien. Luego sí que es verdad que ha sido muy tajante a la hora de decir que digo chorradas, que está muy bien. Bueno, las opiniones de cada uno son muy libres, pero hay que también tener ahí la línea de la falta de respeto, que yo la tengo muy bien delimitada, y a veces que, como cuando te sales de la carretera y hay esas líneas que te, ¿sabes?, que suena, pues esto es algo parecido cuando alguien veo que se sobrepasa en esa falta de respeto. Bien, en este caso no lo he borrado porque creo que es muy interesante hablar acerca de la opinión de Pirata de la Línea y del caso que nos expone, que como digo, él nos expone que Dios le ha enviado un niño con autismo. Ese es el primer punto que yo quiero que entendáis, al margen del principio omega, que ahora vamos a entrar en él. El tema de Dios me envía a mí catástrofes, o a Dios a mí me envía un niño con autismo, me envía un cáncer, me envía... Bueno, lo hemos hablado aquí también muchísimas veces en Mundo Azul. Yo entiendo que la gente que o no cree en Dios, o no tiene un concepto, o no se ha puesto a ahondar, ya no solo en el concepto, sino no se ha puesto a ahondar en eso que hablamos aquí en Mundo Azul, que es directamente una relación con Dios, creas o no creas, le sientes, y sintiéndole vas averiguando cosas. Lo primero por pura lógica, ya que si tú te relacionas con una persona, la vas conociendo, vas viendo sus inquietudes, sus aptitudes, cómo piensa, cómo obra, pues esto es algo parecido, pero con Dios. Y sabéis, porque ya también lo hemos hablado en Mundo Azul muchísimas veces, que creemos, entre los que me incluyo, que Dios no solo está en el exterior, sino Dios está en el interior. Una pequeña, infinitesimal partícula de Dios está dentro de las personas y nos habla constantemente e interactúa con nosotros constantemente, con lo cual esa pseudo voluntad de Dios, o voluntad de Dios del Padre, que es lo que pone Pirata de la Línea entre muchas comillas, como diciendo que yo soy un superhéroe y sé lo que quiere Dios, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí de alguna manera, a medida que los años, yo no tenía nada que ver a cómo era, como soy, ya también lo sabéis, porque lo hemos hablado muchísimas veces en el Mundo Azul, a raíz de los años y de mi necesidad de encontrar a Dios,
yo pude descubrir también a raíz de los años que Dios se encontraba dentro. Y a través de los años, de mucho ejercicio, de mucha práctica, conseguí pasar de un simple sentimiento, un atisbo, una luz, un tenor de lo que yo tenía dentro, de lo que yo sentía dentro, a empezar a relacionarme con imágenes, con flashazos, con mensajes, incluso con pequeños diálogos en el que yo entendía que de alguna u otra manera estaba comunicándome con lo que yo tengo dentro, con lo que yo, con lo que tú, con lo que el otro tiene dentro, con lo que cada ser humano en este planeta tiene dentro, que es a Dios. Y es una teoría filosófica que no es nada rocambolesca, ya que hay muchas otras filosofías, culturas, civilizaciones que hablan que algo divino está dentro del hombre. Desde Egipto, desde mayas, desde aztecas, desde antiguos romanos, desde griegos, desde religiones, desde incluso hasta las religiones más monoteístas, más panteístas, más politeístas y más importante en este caso en la actualidad, como son el cristianismo, como son el islam, como es el judaísmo, que hablan o te dejan entender en algunas ocasiones que dentro del hombre late algo más que un simple corazón. Hay una chispa divina, hay algo dentro que se relaciona con el ser humano y que en diferentes ocasiones nos deja ver su brillo, su destello, su flashazo. Y que a medida que tú te vas dando cuenta de eso y vas prestando atención, vas practicando, ejercitando esa comunicación y vas siendo un poco más consciente de ello, pues lo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo me pongo a correr 12 kilómetros y probablemente no los voy a hacer, ¿vale? Me voy a morir antes de llegar a hacer 12 kilómetros, pero que a medida que yo vaya haciéndolo, terminaré llegando a hacer 12 kilómetros, y no solo 12 kilómetros, sino mucho más. Eso se llama ejercicio, eso se llama práctica. Pues bien, con esto también sirve. El mismo principio es intentar relacionarte con esa luz que tienes dentro, con esa partícula, con esa porción pequeñita, muy pequeñita, de Dios que tienes en tu interior, que obra y actúa de forma autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que piensa, que siente y que constantemente está intentando relacionarse contigo e influye e intercede en tu día a día constantemente. No todo el mundo es capaz, no porque no todo el mundo lo tenga, sino porque, pues como el que llega a una casa y ve a una persona viendo una telenovela súper entretenido, súper con los 5 sentidos, y a ti llegas y a lo mejor pues no te interesa tanto. ¿Por qué? Porque esa persona lleva ahí 5 puñeteras horas, 4 o 5 meses viéndose todos los capítulos de la telenovela y sabe quién es fulanito, quién es menganito, cómo se interrelacionan, y cada mirada, cada gesto sabe de qué va. Tú llegas y no sabes ni quiénes son los personajes. Pues esto es algo parecido. También que esa relación te hace ser más consciente y más constante en ese cambio de información, ¿de acuerdo? Pues bien, con ese ejercicio de introspección, de meditación, háblalo como quieras, en relación con esa chispa que todos llevamos dentro, esa chispa, como digo, divina, esa chispa inteligente y esa chispa que constantemente está velando por ti, de alguna manera eres capaz brevemente de acceder a esa voluntad o a esa necesidad de que tú te dejes, de que tú confíes en Él, en eso que llevas dentro, en Dios, en esa confianza, y que todos los días tiene que ser una manifestación de confianza. Da igual el modo, da igual el método, da igual la circunstancia, siempre tiene que ser esa actitud. Aunque no sepas por qué, aunque no llegues a entenderlo del todo, pero tienes una cantidad ingente de ejemplos en el que cuando haces eso, tu vida se transforma, y ese es el principio omega. Recapitulamos, enrollamos otra vez todo lo que es el hilo, la madeja que hemos estado soltando ahora. Bien, la voluntad del Padre. Dios me envía a mí un hijo con una enfermedad. Amigo mío, amiga mía, digo amigo mío porque es pirata de la línea. Dios jamás envía nada, y mucho menos envía algo malo. Lo que sea sé que tenga tu hijo, que lo siento en el alma,
si lo que me cuentas es así, si es cierto, lo que tenga tu hijo es un proceso lamentable pero natural de la vida en la que vivimos. Yo tengo la suerte de que mis hijas, gracias a Dios por dar las gracias a alguien, pero si lo tuviera no podría decir a pesar de Dios, porque no sería cierto. Sí puedo decir, a pesar de vivir en el mundo en el que vivo, mis hijas están sanas. Y gracias a Dios, Dios está conmigo y sé que me ayuda constantemente y que me apoya y que me da opciones, que es básicamente lo que hace Dios. Darte opciones y darte la capacidad de obrar en un momento determinado. Pero nunca te envía nada. Nunca te dice, tú tienes una enfermedad de un hijo, tú tienes... Y si tú de alguna manera crees eso, es porque estás en descontacto total con tu ajustador, con tu chispa, con tu luz interna. Porque jamás se te ocurriría decir algo así. Y no solo que Dios está ahí constantemente contigo día a día y tú no le haces ni puñetero caso, probablemente por lo que tienes encima, que como digo lo lamento en el alma, porque no hay cosa que más deteste que algo malo le pase a un niño, a una criatura tan indefensa, pero que puede pasar y que vivimos en una realidad en la que eso es algo posible, lamentablemente, pero posible, ya que vivimos en una imperfección y por pura definición es algo que puede pasar. Que yo nazca con un tumor cerebral, que me falte una pierna, que vivimos en la imperfección. Y dentro de esa imperfección, tú crees que Dios te ha enviado a ti eso. Evidentemente, si crees que Dios te envía eso, ¿qué concepto vas a tener de Dios? ¿Qué concepto vas a elucubrar en tu interior de un Dios que permite eso? Eso ya lo hemos hablado también en Mundo Azul muchísimas veces. Y aunque Dios no puede obrar una perfección, porque si no la imperfección no tendría sentido, por pura definición, si quiero algo perfecto y no que evolucione o no que se desarrolle, pues lo creo perfecto y ya está, no me hace falta. Pero la belleza de la vida, a pesar de sus contradicciones, o más que sus contradicciones, a pesar de las dificultades, vamos a encajarlas ahí, más grandes, más pequeñas, más complicadas, menos complicadas, te puedo asegurar que la vida merece la pena. Merece la pena, amigo mío, porque es un crecimiento y es una experiencia constante. A pesar de las dificultades, y conozco a gente, mira lo que voy a decir, conozco a gente que está mucho peor que tú, amigo pirata de la línea. Mucho peor que tú. Y si ese ejemplo me lo has querido poner para de alguna manera dilapidar el principio omega o la confianza en un Dios que hace ese tipo de cosas, lo siento, pero has errado el tiro muchísimo, porque conozco a gente que está mucho peor que tú y que tiene más, doblemente más confianza en Dios y da gracias todos los días por lo que tiene, por lo que recibe de Dios y de la vida todos los días. Así que si alguien así puede dar gracias a pesar y entiende y sobrelleva la carga que pueda llegar a sobrellevar, no porque Dios se la haya enviado, sino porque la puñetera vida es así, amigo pirata de la línea, estás siendo tremendamente injusto. Y si pierdes el tiempo en escribirme a mí sobre esto, o en buscar, en vez de atender a tu hijo, o introspectivamente, en vez de buscar esas respuestas en tu interior, o incluso pedírselas a Dios mismo, ya que eres tan ecuménicamente razonable, me parece lamentable que estés buscando información o estés intentando dilapidar un vídeo, una información de una persona que se pone y que te muestra lo que él o ella considera en un momento determinado con total sinceridad. Me parece lamentable. Dicho esto, mi actitud autocrítica, y los que seguís Mundo Azul lo sabéis de sobra, no he dicho que al 100% sepa ni sea fácil convivir con el principio omega, pero lo que sí sé, y a veces me resisto en contra de ello, es que el principio omega es lo más rentable que Dios te puede proporcionar. Es más, es un regalo a Dios el hecho de dejarte a su voluntad y de capear o intentar sobrellevar las dificultades terrenales, humanas, que suceden, no porque Dios te las haya enviado, como se pueda. Acudir a Él para que te dé fortaleza e intentar por todos los medios obrar de la mejor manera posible y sobre todo ver también los soportes que hay en tu vida
Y que dentro de todas las dificultades, en muchos aspectos somos privilegiados. Y probablemente esos privilegios sí que vengan directamente de Él. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Tenía que soltarlo. El principio Omega no es fácil, pero es un principio que te transforma. De fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.